El inicio de Anatomía de una caída, cinta francesa del 2023 dirigida por Justine Triet, está inundado por una melodía estridente y con un volumen muy alto, misma que te incomoda, te genera ansiedad y resulta hasta angustiante, pues se escucha en loop y sin parar mientras se desarrolla el terrible acontecimiento que dará pauta al resto de la historia, cuando muere, de forma supuestamente accidental, Samuel, uno de los personajes principales. Aquella melodía es una versión instrumental con toques de jazz de la canción P.I.M.P. del rapero 50 Cent. Es decir, la canción en sí no tiene nada que ver con misterio, drama o terror, pero la forma en la que la utilizan y sobre todo el contexto hacen que tenga una connotación diferente. De hecho, más adelante en el filme, durante el juicio que se lleva a cabo para esclarecer la muerte de Samuel, es reproducida la canción, y al menos en lo personal, el sentimiento que me invadió fue de desesperación. Aquella canción me estaba causando desagrado y hasta miedo. Ese es el poder y el gran papel que juega la música, no solo en la ficción, sino también en nuestras vidas. Y ahora, si a esto le sumamos que hay canciones que sí que tienen leyendas urbanas o de terror detrás de ellas, el sentimiento de horror se intensifica. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Niccolò Paganini fue un virtuoso violinista italiano del siglo XVIII y XIX, a quien se le acusó de tener relación con el diablo. Nació en Génova el 27 de octubre de 1782, y cuando aún era solo un niño, su madre, Teresa Bocciardo, tuvo un sueño que lo involucraba. Soñó que se le aparecía el diablo para decirle que Niccolò estaba destinado a ser un increíble violinista. La mujer le habló sobre esto a su esposo, el músico Antonio Paganini, quien al enterarse de esto empezó a enseñarle a su hijo a tocar el violín. Pero no era una enseñanza común y corriente, era una enseñanza súper exigente, ya que lo obligaba a practicar hasta 10 horas diarias. Fue así como Niccolò alcanzó un nivel de maestría excepcional con aquel instrumento de cuerdas. Tanto así que un crítico de la época, después de ver una de sus actuaciones, dijo que tenía algo de diabólico, que su habilidad era casi sobrenatural. Esto hizo pensar a muchos que tal vez sí fuera cierto lo que el diablo le dijo a su madre, e incluso muchos otros llegaron a pensar que Paganini directamente había hecho un pacto con el diablo con tal de ser el mejor tocando el violín. A esto le podemos sumar que según las crónicas de la época, su aspecto era muy lúgubre y siempre vestía de negro. Definitivamente, estas cosas solo eran rumores y leyendas, pero los comentarios lo acompañaron a lo largo de su vida. Y es que incluso cuando murió en la ciudad francesa de Niza, el 27 de mayo de 1840, el obispo de la localidad negó su sepultura debido a su supuesto vínculo con el diablo. Aunque hay quienes dicen que era masón y que por eso se le negó el entierro.
De cualquier forma, Niccolò Paganini tuvo que ser embalsamado y su cuerpo fue colocado en el sótano de la casa en la que falleció. Tuvieron que pasar varios años hasta que pudieron enterrarlo en un cementerio. Un final trágico para el llamado violinista del diablo. Curiosamente, existe otra leyenda relacionada con el diablo y un violinista italiano, la leyenda del violín del diablo, vivida por Giuseppe Tartini. De él se cuenta que una noche de 1713, mientras dormía plácidamente, soñó que el diablo se le aparecía en su habitación para hacer un pacto con él. En un momento dado, Tartini le ofreció su violín y lo retó a interpretar alguna pieza con el instrumento. El diablo aceptó. Comenzó a tocar el violín y el músico quedó boquiabierto con lo que escuchó. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Cuando se despertó, inmediatamente trató de recordar, escribir y reproducir lo que el diablo había tocado. De aquella experiencia nació una sonata llamada El Trino del Diablo. En sus propias palabras, Tartini llegó a decir que esa era la mejor obra que había hecho en su vida, pero que no era nada comparado a lo que había escuchado interpretar al diablo aquella noche. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Aún así, la sonata es considerada una de las piezas más bellas y además más difíciles de ejecutar para los violinistas, pues requiere una gran exigencia técnica en el instrumento. Ahora mismo estamos escuchando la sonata, una versión de ella interpretada por el violinista Ray Chen junto con la Orquesta Sinfónica de Ámsterdam. Disfrutemos juntos, por algunos segundos, esta maravilla. Es tan popular esta historia dentro de la industria musical que hay bandas que han homenajeado aquel encuentro entre Tartini y el diablo, como la banda española Mago de Oz, que incluyó en su disco Gaia 3 una canción titulada El violín del diablo y que está narrada desde la perspectiva del músico italiano. En fin, les recomiendo escuchar de forma completa El Trino del Diablo, porque en total dura 16 minutos. Y mientras lo hacen, imagínense que tal como lo dijo Tartini, la versión del diablo era infinitamente superior. Algo difícil de creer. Los que siguen este programa desde hace tiempo sabrán que soy un gran fanático de los videojuegos. Y aunque no me guste la saga de Pokémon, sí que me entero de los nuevos lanzamientos y sobre todo de las leyendas que han surgido de algunos de sus títulos.
brutal como la de la canción maldita que sonaba en el Pueblo Lavanda en las entregas rojo y verde para la consola portátil Game Boy, salidas en 1996. De acuerdo con la leyenda urbana, tras la salida del videojuego, empezó a desatarse una inusual ola de suicidios en Japón. Lo intrigante de ellos es que quienes los perpetuaban eran tan solo niños de entre 7 y 12 años de edad. Cuando las autoridades empezaron a investigar el caso, se dieron cuenta de una extraña coincidencia. Todos los pequeños habían jugado Pokémon, y no solo eso, sino que su última partida guardada estaba en el Pueblo Lavanda, una sección del juego que ya de por sí tenía una historia un tanto turbia, pues ahí había un cementerio en donde eran enterrados los Pokémones fallecidos. Pero no era en sí ese trasfondo el que incitó a los niños a acabar con su vida, sino la música que sonaba precisamente en esa sección del juego. Esa música, que ahora mismo está de fondo, tiene la particularidad de sonar muy, pero que muy siniestra, a la vez que triste. Razón por la que los jugadores empezaban a sufrir mareos, náuseas, dolores de cabeza, hemorragias nasales, insomnio y hasta depresión. Por todo esto, algunos de los chicos comenzaron a autolesionarse y posteriormente quitarse la vida. De hecho, a esto se le comenzó a llamar el síndrome del Pueblo Lavanda. Pero, ¿por qué solo los niños hacían esto? Si había jugadores más grandes que tenían el título y al parecer no les afectaba en lo más mínimo. Bueno, se comenta que la misteriosa melodía tenía frecuencias que solo personas de cierto rango de edad podían escuchar. Así pues, la melodía actuaba de una forma extraña en su cerebro y los orillaba a tener los síntomas antes descritos y a realizar esos actos tan atroces. De acuerdo con quienes difundían esta historia, los suicidios de niños en Japón en aquel 1996 ascendió a unos 104. Entonces Nintendo, la compañía detrás de Pokémon, decidió modificar el audio del Pueblo Lavanda en las copias posteriores del juego. Sin embargo, no hay forma de comprobar que esto haya sido real, y tal parece que todo fue una creepypasta, una leyenda urbana publicada en el foro de internet 4chan, que se fue difundiendo por algunos medios sin comprobarse. Porque, como bien lo menciona Joel Castillo en su nota La leyenda del Pueblo Lavanda, publicada en el medio de videojuegos Alpha Beta, gracias a que el caso venía de Japón, muchos tergiversaron textos de medios del país asiático relacionados con Pokémon y entrevistas en japonés para hacer creer que estaban hablando de los suicidios y de los terribles efectos de la melodía. De este modo es que el rumor pudo ser extendido y difundido por muchos países, sobre todo en Occidente. Aún así, aunque todo haya quedado en eso, en una leyenda, no me dejarán mentir. La música del Pueblo Lavanda, compuesta por Junichi Masuda, sí que tiene algo que la hace completamente aterradora. En México también ha habido diversos casos de leyendas relacionadas con la música. Incluso en la segunda temporada de este podcast
hice un capítulo 100% dedicado al tema. Pero aún quedan cosas que mencionar al respecto, porque yo me acuerdo mucho de una época en la que se empezó a decir que muchas canciones de artistas y bandas mexicanas tenían mensajes ocultos, los famosos mensajes subliminales. Estos mensajes, que regular y supuestamente eran de carácter satánico y oscuro, aparecían cuando agarrabas la pista de audio y la reproducías al revés. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de RBD. Se decía que en su famosa canción Sálvame, de forma invertida, se podía escuchar la frase "El malo me lleva", o que en la canción Rebelde se podía oír "Ven y abrázame, demonio". El revuelo por estos supuestos mensajes satánicos en una banda extremadamente popular entre los jóvenes escaló de tal forma que los integrantes de la agrupación tuvieron que aparecer en un programa televisivo de la época llamado La Oreja para desmentir lo que se comentaba sobre su música. Dijeron que les daba un poco de risa la situación. A forma de broma, dijeron que ya estaban pensando qué mensajes meter en los próximos discos. Y ya de forma más seria, señalaron que si alguien había originado el rumor con el objetivo de perjudicarlos, le iba a salir el tiro por la culata, pues la gente compraría los discos para ver si era cierto lo que se decía sobre sus canciones. Y la realidad es que tenían algo de razón, porque ya sabemos cómo es el morbo. Pasó algo similar con la canción Querida de Juan Gabriel, en la que se decía que el Divo de Juárez estaba invocando al demonio, pues la letra, invertida, diría lo siguiente: "Ven, Satanás, Belcebú, te buscaré y te oigo. Ven, Satanás, Belcebú, dame mucha gente". Pero Juanga y RBD no fueron los únicos mexicanos acusados de satánicos. También se dijo que Maná tenía mensajes ocultos en la canción El Chamán, o que Café Tacuba hacía lo propio con su hit El Baile y el Salón, aunque en esta última el significado escondido era un tanto diferente. No obstante, si ustedes escuchan todas esas canciones al revés, sin tener ninguna referencia de lo que en teoría esconden, estoy seguro de que no van a captar nada. Solo escucharán una serie de balbuceos o palabras sin sentido. Pero como estas cosas se difundían en YouTube, los usuarios ponían subtítulos como guía para que te dieras cuenta en qué parte se oían las frases de carácter demoníaco. Pero todo es simplemente parte de la sugestión. Ya te estaban encaminando a que escucharas algo que no estaba ahí. Algo similar a lo que pasa con las psicofonías. Es más, para que lo tengan un poco más claro, les voy a poner el audio de una canción al revés que según tiene mensajes subliminales, para ver si logran apreciar algo. ¿Qué me dicen? ¿Lograron oír alguna frase? Hipotéticamente, ese fragmento que escucharon dice: "Perdóname por matar. Mata, mata, mata. Por eso estoy cansado de ti". Psicólogos como John R. Buckey y J. Don Reed han hecho una serie de experimentos, grabando mensajes al revés en algunos audios y haciendo que varias personas los escuchen, y no notaron cambios en los comportamientos o en los pensamientos y opiniones de ninguna de esas personas,
por lo que esta técnica no tiene efectos reales en la percepción de los escuchas. Inclusive, series como Los Simpson han parodiado el fenómeno en el episodio New Kids on the Block, perteneciente a la temporada 12. A pesar de lo anterior, debo confesar que cuando yo iba en la secundaria y veía los videos de YouTube en los que recopilaban los mensajes subliminales en la música, sí terminaba con bastante miedo, pues ese sonido de la voz que se obtiene al invertir las pistas, aunque no diga nada en realidad, suena muy perturbador. En la cultura popular, hablando de música, hay canciones y bandas que referencian temas de la cultura del horror. Ya mencioné a Mago de Oz, que tiene canciones como la propia El violín del diablo, Diabolus sin música, El callejón del infierno o La leyenda de la Llorona. Pero hoy, más bien quiero recomendarles una banda mexicana, poblana, que igual aborda temáticas oscuras y que ya he mencionado en alguno que otro episodio. Me refiero a Iván García y los Yonkis, porque en sus letras hay muchísimas referencias tanto a leyendas clásicas de terror como a obras literarias y autores de la misma temática. Para muestra, los títulos de algunas de sus composiciones: Soundtrack para un cuento de terror, Panteón, Sarcófago, Anoche fue Halloween, La tumba, Ouija y muchas, muchas otras. Así que vayan a escucharlos y me cuentan qué les pareció. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarme una semana más y espero que les haya gustado este tema. Si así fue, sigan el podcast desde la plataforma en donde me escuchen y puntúenlo. Por lo pronto, nos escuchamos el próximo domingo con más historias. Hasta entonces.